según El Comercio, la Sala Villestein absolvió a Alberto Fujimori del caso Diario Chicha. La Corte Suprema anuló la condena del preso expresidente de 8 años por el delito de peculado. En este caso, la Sala Permanente de la Corte Suprema absolvió al expresidente Alberto Fujimori del delito de peculado en el caso Diario Chicha y en consecuencia anuló su condena que le impusieron en enero del 2015 por 8 años de cárcel. Esta información todavía está en curso, pero podemos indicar que según el diario El Comercio, la Sala Villestein habría absuelto a Alberto Fujimori por el caso Diario Chicha, por el delito de peculado en el caso Diario Chicha. Vamos a tener las reacciones tras esta decisión de la Sala Villestein que ha absuelto a Fujimori en este caso. Se ha anulado la condena del preso expresidente que tenía por 8 años. En el año 2015 habían dictaminado que él era culpable por ese delito de peculado en el caso Diario Chicha y ahora, según El Comercio, se ha absuelto a Alberto Fujimori. Desconociendo de una manera absolutamente arbitraria las pruebas tanto periciales en términos contables que se habían hecho a los institutos armados y el propio Servicio de Inteligencia Nacional, a donde habían sido desviados sistemáticamente fondos públicos por orden de Alberto Fujimori. Y luego también se está desconociendo, de nuevo, de una manera absolutamente arbitraria, los testimonios del propio Vladimiro Montesinos, que señaló de manera reiterada que quien dio la orden del desvío de fondos fue el presidente de ese entonces, Alberto Fujimori, y de igual forma los testimonios de los comandantes generales de los institutos armados que ratificaron el testimonio de Montesinos. Por lo tanto, este era un caso en el que las evidencias simplemente abundaban, más allá de tener en cuenta que el único beneficiado de todo el proceso de desvío de fondos fue Alberto Fujimori, porque el objetivo que se tenía era de apoyar mediáticamente la campaña de la reelección presidencial. Consecuentemente, vuelvo a reiterar que nos parece que es un fallo de verdad no solo lamentable, sino peligroso y muy dañino para la lucha contra corrupción en el Perú, ¿no? Ajá, en todo caso, lo que dice esta resolución es que ya se ha dado la nulidad de este caso y entonces se le quitan los antecedentes penales y no tendría que pagar la reparación de 3 millones de soles. Sí, efectivamente. El hecho de declarar la absolución significa fundamentalmente dos cosas. Uno, que se está anulando la sentencia condenatoria impuesta a nivel de la Sala Penal Superior. Ahora, tendría que salir... Sí. Saldría libre, pero como tiene este proceso, como tiene este proceso por el proceso de Barrios Altos, él no saldría en libertad, ¿no? Pero aquí en la resolución... Exactamente. Si Fujimori solamente se hubiese condenado por el caso de Diario Chicha, Fujimori el día de hoy tendría que salir libre. Felizmente para la causa de la lucha contra la impunidad y de los temas de derechos humanos, Fujimori está condenado a una pena mucho más elevada, que es la que se le impuso por el caso de Barrios Altos y La Cantuta. Doctor Rivera, pero más allá de eso, me parece que es verdaderamente lamentable el fallo, ¿no? Una consulta, este es el último, digamos, la Corte Suprema podría reabrirse el caso, es la última instancia, hay posibilidad de que se vuelva a denunciar. No. Justamente uno de los elementos que le agrega mayor gravedad a esta circunstancia, a esta decisión, es que la Corte Suprema de Justicia es la máxima instancia del sistema de justicia penal peruano. Consecuentemente, encima de la Corte Suprema no hay ninguna instancia distinta, diferente, a la cual uno pueda apelar o impugnar esta resolución arbitraria. Consecuentemente, el Estado peruano ha perdido, el Estado peruano se ha visto víctima de una sustracción sistemática de recursos públicos. Se ha demostrado eso, pero lamentablemente, gracias a esta decisión de la Suprema,
tenemos un evidente estado de impunidad, porque todo ese dinero sustraído simplemente no solo va a quedar en impunidad, sino que nadie va a tener la obligación legal de devolverlo y de reparar económicamente al Estado, porque por lo menos hasta el día de hoy había una obligación formal de Alberto Fujimori de reparar ese daño y devolver el dinero. Pero a partir de esta decisión, eso simplemente queda en el olvido, ¿no? La Sala Villestein tiene otros casos, no sé si usted conoce, de Alberto Fujimori, que podrían también ser... No, porque todos los anteriores casos han sido debidamente sentenciados y confirmados por la Corte Suprema de Justicia. Este es el único caso en el que Fujimori, habiendo sido condenado debidamente con las pruebas que corresponden y que se conoce que existen, en esta situación la Corte Suprema ha tomado la decisión de anular la sentencia. Sí. Esta es la primera oportunidad. No hay otro caso en este momento en trámite a nivel de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Bien, muchas gracias, doctor Rivera. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema absolvió al expresidente Alberto Fujimori del delito de peculado en el caso de Diarios Chicha, la difamación que había en los diarios Chicha en los años 90. Los 5 magistrados, miembros de la sala presidida por el juez Javier Villestein, votaron a favor de Fujimori y resolvieron variar su pena de 8 años de prisión efectiva por 3 de inhabilitación. También dispusieron su inmediata libertad siempre y cuando no exista en su contra otra orden o mandato de detención emitida por una autoridad competente. Alberto Fujimori fue condenado en enero del 2015 por delito de peculado. Se lo halló culpable del desvío de 122 millones de soles de las Fuerzas Armadas entre 1999 y 2000 para comprar las líneas editoriales de Diarios Chicha y atacar a los críticos de su reelección. Vamos a conversar con Ronald Gamarra, ex procurador anticorrupción, que ha visto muy de cerca el caso de Alberto Fujimori. Buenas tardes, señor Gamarra, bienvenido a Canal N. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema absolvió al expresidente Alberto Fujimori del delito de peculado en el caso de Diarios Chicha. ¿Cómo ve usted esta decisión del Poder Judicial? Bueno, lo primero que quisiera decir es que, en verdad, en atención a sus sentencias y al sentido de las mismas, el doctor Javier Villestein se comporta como un abogado a los condenados por corrupción. En segundo lugar, quiero decir que por este hecho Alberto Fujimori había sido condenado a prueba mediante por una sala penal por la comisión del delito de peculado, ¿no? Lo que yo quiero reflexionar con los televidentes es lo siguiente. ¿Por qué razón se trasladaron 122 millones de soles desde la Fuerza Aérea y el Ejército al Servicio de Inteligencia Nacional? Está demostrado que fue directamente para la contratación de la prensa chicha. ¿Con qué finalidad se contrató la prensa chicha? Para levantar la imagen de Alberto Fujimori en un contexto de la reelección. Correcto. ¿Quién fue el único y principal beneficiado con todo esto? Alberto Fujimori. Pero curiosamente, el doctor Villestein señala que Alberto Fujimori no tiene ninguna responsabilidad en este tema. En el que ya están condenados por este hecho el jefe formal del CIN, el jefe real del CIN, los comandantes generales del Ejército, de la Fuerza Aérea y los ministros de Defensa de entonces. La discusión, si se quiere plantear en términos estrictamente técnicos jurídicos, sería si Fujimori tuvo disponibilidad jurídica del dinero o no. Bueno, lo que dijo la sala penal que lo condenó en su momento el año pasado es que sí tenía disponibilidad jurídica. No nos olvidemos que el presidente de la República administra la Hacienda, que en el caso concreto del Servicio de Inteligencia Nacional había una relación funcional entre el presidente y el indicado servicio, tanto así que las transferencias del Servicio de Inteligencia Nacional pasan directamente por el presidente de la República. Es decir, en términos legales habían razones para mantener la condena contra Alberto Fujimori, principal beneficiado con todo esto. Correcto. Ahora, pero son los 5 magistrados los que han votado a favor de Fujimori de variar esta pena de 8 años de prisión efectiva por 3 años de inhabilitación. Es decir, no solamente el señor Villestein, presidente de la sala. Sí, yo entiendo. El doctor Villestein tiene la capacidad, que hay que reconocerlo, de aglutinar a los otros magistrados tras su razonamiento, ¿no? En este caso, yo insisto, el doctor Villestein se ha comportado como el abogado del condenado Alberto Fujimori.
Correcto. Ahora, ¿qué significa variar prisión efectiva por 3 años de inhabilitación para un cargo público? Habría que revisar con exactitud los términos de la sentencia, ¿no? No conozco en detalle el sentido del fallo. Claro, ahora, si se ha probado que los 122 millones de las Fuerzas Armadas fueron derivados, ¿quién tendría que haber dado la orden para que esa cantidad sea trasladada? ¿No es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, en este caso, no lo sé, Alberto Fujimori? Así es, claro, por supuesto. ¿Tendría que haberlo sabido de todas maneras? Mire, ahí hay una responsabilidad funcional y una disponibilidad jurídica que son incuestionables en el presidente de la República, que, como usted bien recuerda, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y además es el que tiene a su cargo el presupuesto del Servicio de Inteligencia Nacional. Que el dinero fue trasladado hacia el Servicio de Inteligencia Nacional, eso no está en discusión. Que el dinero fue utilizado para contratar prensa chicha está fuera de discusión. Que el contrato con la prensa chicha fue para ensalzar la figura de Alberto Fujimori y lograr su reelección está fuera de discusión. Sin embargo, para esta sala, Fujimori no tiene absolutamente nada que ver con el traslado de ese dinero. Correcto. Ahora, esto no significa que Fujimori está librándose de alguna manera en cuanto al tiempo de la pena, porque hay un delito por el que ya fue condenado, que es el delito de lesa humanidad. Ese no prescribe, ese no se reduce, y ahí estamos hablando de 25 años que son, digamos, inamovibles, salvo decisión del presidente de la República. Bueno, efectivamente, ¿no? Fujimori está condenado, ya ha cumplido parte de su condena en los casos de corrupción, casi la ha terminado. Ya está pendiente del tema de Barrios Altos y la Cantuta, ¿no? Y que cumplió una pena de 25 años. Correcto. Y esa se mantiene, inalterable a pesar de la sentencia emitida el día de hoy por la sala que preside Villegas. Correcto. Ha librado, digamos, en estos últimos tiempos dos, que es el tema de esterilizaciones forzadas y ahora el caso de los diarios Chicha. ¿A quién responsabilizamos entonces por la desaparición de estos 122 millones de dólares, me parece que eran, si no me equivoco, de las Fuerzas Armadas? ¿Cuál sería su respuesta? Mire, a cualquier persona, a mí, a usted, a cualquiera, menos a Fujimori. Muy bien, muchísimas gracias. Era Ronald Gamarra, ex procurador anticorrupción, en la línea con Canal N, 2 de la tarde con 11 minutos. Acaban de absolver entonces al expresidente Alberto Fujimori por el caso de diarios Chicha. Así están las cosas. Y ahora tenemos a William Paco Castillo, el abogado de Alberto Fujimori, del expresidente, para que también nos dé sus impresiones. 2 de la tarde con 11. Adelante. Buenas tardes, señor Paco Castillo. Buenas tardes, Melita, sus órdenes. Correcto. Bueno, para que nos explique un poco, a ver, lo que yo preguntaba hace un momento, que, ¿qué significa en este caso que se le varíe la pena de 8 años de prisión efectiva a 3 años de inhabilitación? ¿Es inhabilitación a un cargo público? Claro, significa primero que Alberto Fujimori ha sido declarado inocente de los crímenes que se le imputaban como consecuencia de la compra editorial de los llamados diarios basura o prensa chicha. Él es inocente porque así lo ha decidido la Sala Penal de la Corte Suprema, que le ha quitado la pena que se le impuso de 8 años de manera injusta, que se le ha quitado la reparación que tenía que pagar de manera arbitraria, y que el Perú y el mundo tienen que saber ahora que en este fallo se declara un caso emblemático atribuido políticamente a Alberto Fujimori como un caso de absoluta inocencia. No se probó durante los casi 3 años que fue el proceso penal que Alberto Fujimori fuera autor, ni por prueba material ni por prueba indiciaria, de los graves cargos que se le imputaban a título de autoría. Correcto. Estamos felices y estamos celebrando esta victoria. Correcto. Entonces, según su punto de vista, Alberto Fujimori nunca habría ordenado no tenía idea del desvío de estos 122 millones de soles de las Fuerzas Armadas. En lo absoluto, según mi punto de vista, defendido durante 3 años y ahora según el punto de vista de los que ejercen justicia, del máximo tribunal de justicia del país, que todos debemos respetar en un Estado democrático y en un Estado de derecho. Correcto. Tenemos que respetar los fallos y este fallo dice que Alberto Fujimori es inocente. En consecuencia, el mundo entero y el Perú, silencio. Hay que respetar
al inocente, porque así ha sido declarado por el Supremo Tribunal. Correcto, son 122 millones de soles, no estamos hablando de 100 soles ni de 5 soles. ¿Cómo se explica que el presidente de la República de aquella época no supiera de ese desvío, de un desvío tan millonario, 122 millones de soles? Entonces estábamos frente a un presidente negligente, podríamos decir, entonces. Estábamos frente a un presidente absolutamente activo, absolutamente ocupado en los quehaceres políticos, absolutamente metido en lo que fue su gobierno, y la historia algún día se reescribirá. En consecuencia, funcionarios que tienen el papel de cautelar y la función de cautelar fondos públicos, porque para eso existen los ministros y sus ministerios, para eso existen los directores de economía y de presupuesto. El presidente no puede ser culpado de qué crimen, y no importa si son 122 o son 2 soles. Pero era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Quisiera ser culpado de los fondos de la PAFA que se roba el portero de la escuela mixta de un pueblo apartado. Pero era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Si me copia, por favor, era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y repito, no estábamos hablando de 100 soles, estábamos hablando de 122 millones de soles. ¿Cómo se explica que el presidente de la República no supiera de este desvío de fondos para supuestamente comprar las líneas editoriales de los diarios Chicha y atacar precisamente a los críticos de su reelección? Melissa, es que no tenía por qué saber. La función del presidente de la República, y lo ha dicho bien la sala, él no administra fondos, él no es director de presupuesto. Entonces, ¿quién sería el responsable? En este delito ya están los responsables condenados. ¿Quiénes son? Se ha condenado a directores, se ha condenado a publicistas, se ha condenado al asesor, se ha condenado a personas que manejaron el presupuesto. Alberto Fujimori no tenía ninguna injerencia en este tema, y así lo ha declarado la sala. Nos guste o no nos guste, pero eso es administrar justicia, y estamos de cara frente a lo que nosotros consideramos justo y que hemos defendido. O sea, es decir, en el gobierno de Alberto Fujimori todos hacían lo que les daba la gana y nadie le consultaba nada al jefe supremo de las Fuerzas Armadas y presidente de la República. No tenían por qué consultarle ese aspecto, señorita Melissa. ¿Por qué? Eso le consultan a un presidente, vienen a preguntarle al presidente, mire, vamos a gastar en esto o en lo otro, y cuando es todavía de manera civilina, de manera encubierta, el criminal encubre cosas, el criminal presta confianza de su superior. Si no, tendríamos que pensar, repito, que un presidente de la República culpable de todo aquello que surge dentro de la administración pública. Imposible. Ahora, imposible. pero esos fondos fueron supuestamente desviados para comprar líneas editoriales, ¿para qué? Para atacar a los críticos de la reelección de Alberto Fujimori, Entonces, repito la pregunta, ¿cómo se explica que no supiera? Se explica de la siguiente manera. O sea, el beneficiado era él. Y eso fue determinado en el proceso. Hay personas a que les convenía que Alberto Fujimori siguiera en el poder, pero Alberto Fujimori no necesitó de la línea de diario Chicha. Alberto Fujimori, ante las épocas que se presentó a la elección y a la reelección, ganó de manera contundente y aplastante, no estos niveles de competencia que hemos tenido en las 2 últimas elecciones. La línea editorial de los diarios Chicha no era una situación sine qua non o el epicentro que movió a ese tsunami que provocó al Alberto Fujimori en las urnas. Eso no fue así, la historia lo dice, Melissa, es cuestión de revisar. Papelito manda, recordamos en aquella época de parte del fallecido jefe de la OMPE, ¿no es cierto? Cuando las elecciones en aquella época, el señor Portillo, que paz descanse. Que en paz descanse. Exacto. Y este señor que usted recuerda fue condenado. O sea, en realidad acá se han condenado a culpables y resueltos inocentes, y Alberto Fujimori es inocente. Muy bien, es su punto de vista. Muchísimas gracias entonces al señor William Paco Castillo, abogado de Alberto Fujimori, por esta comunicación con Canal N.